Ya, entonces, como les adelanté un poco, la teología clásica con respecto a la creación, con respecto a lo que llamamos cosmología, que es el estudio del cosmos, ya el estudio de la creación, de lo que podemos ver a nuestro alrededor, generalmente es una teología humanista, es una teología que comienza por Génesis 2, que comienza por la creación de Adán. Sin embargo, hay una serie de acontecimientos antes del Génesis que debemos empezar a considerar y son los que vamos a dar el inicio. ¿Ya? ¿Por dónde comenzamos? Es la pregunta que aparecía ahí en el escrito que ustedes tienen ahí. Esa es la pregunta, ¿ya? Por dónde comenzar? Generalmente la teología clásica parte por el Génesis, comienza por el Génesis, pero a lo largo de la escritura hay muchos versos que nos hablan de acontecimientos anteriores al Génesis, ¿ya? Anteriores y nos hablan de una creación que es antes de la creación material. Entonces, no podemos, si partimos en el Génesis, si partimos con la creación material, el Génesis, ya poniéndonos los primeros acuerdos, digamos, el Génesis se refiere a creación material. O sea, el Génesis comienza con la creación de la luz, con la expansión en el segundo día, con la creación o digamos la hierba verde, los astros en el cielo, son todas cosas que podemos ver. O sea, hablamos de una creación visible. El Génesis se refiere a una creación visible. Sin embargo, la Escritura también nos habla de una creación invisible, de una creación eh, de carácter espiritual o de orden espiritual. Ya el texto de Colosenses nos dice que las cosas visibles e invisibles, tronos, principados, dominios, etc. Entonces, la creación se compone de una creación visible que relata el Génesis y de una invisible que no está relatada en el Génesis y que es anterior al Génesis. Entonces, los eventos que marcan lo que pasa antes del Génesis es muy importante considerarlos y por lo general son hechos que están abandonados por la teología tradicional. Sin embargo, nosotros los vamos a darle importancia, vamos a abarcarlos y más o menos ver qué nos cuentan estos relatos. Ya por dónde comenzamos, dice ahí, y aquí están algunos textos que nos hablan de esta realidad invisible. Fíjense que el texto de Colosenses 1:16 nos habla de Jesús y nos dice que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y fíjense que hace aquí una separación el apóstol Pablo. Y dicen la que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, está contrastando dos realidades. Una realidad que está en el cielo y otra realidad que está en la tierra. Y luego nos dice visibles e invisibles. O sea, las realidades que están en el cielo son las invisibles y las realidades de la tierra son las visibles. Y luego nos habla de tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ya? Esto es importante considerar. La última expresión que aparece aquí, donde dice para Él. ¿Ya? O sea, tanto la creación invisible como la creación visible son creadas para Jesús, para el Hijo. Esto es una declaración de propósito, ¿ya? O sea, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿ya? Mirándolos aquí, tan lindos que se ven en la mañana, si yo no sé, yo les cuento y les digo, ¿saben qué? Me estoy construyendo una casa. Me estoy construyendo y les muestro y los llevo, no sé, al campo donde estoy construyendo y les muestro la construcción que estoy haciendo y les digo, esta casa la estoy haciendo para mi hijo. ¿Qué entienden ustedes de esa expresión? Que estoy construyendo una casa para mi hijo. Se entiende, ¿verdad? Se entiende claramente que el que va a vivir en esa casa es mi hijo, que la estoy haciendo para él. ¿Ya? O sea, no es para que la habite otro, no es para que yo estoy pensando en él, ya cuando yo, no sé, elijo las cortinas, elijo los artefactos del baño, de la cocina, yo estoy pensando en que eso lo va a usar una persona. ¿Ya? Por eso yo digo, estoy haciendo la casa para
Mi hijo, si ustedes dicen estoy haciendo la casa para tal persona, es para que él la use. Por tanto, Colosenses nos dice que tanto la creación invisible, espiritual, como la creación visible, material, fueron creadas para el Hijo. O sea que el que iba a usarlas finalmente, el dueño de las instalaciones, digámoslo así, iba a ser el Hijo. O sea, claramente la Biblia nos habla de una declaración de propósito del universo. El universo tiene un propósito definido y es que el Hijo venga a habitar ahí. Entonces, eso es lo primero que vamos a establecer. El universo tiene un propósito. Y el propósito no es otro, sino que el Hijo utilice las instalaciones que están diseñadas dentro de esta casa, digamos, que Dios fabricó. El segundo versículo que aparece ahí también es muy relevante, que es 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eh, Aquí nos habla del carácter de cada una de estas creaciones. Hay una creación material que podemos ver con nuestros ojos, o sea, si ustedes toman un telescopio, ven la creación material, y hay una creación que es imposible de ver, que es invisible, y esa creación es eterna. Ya haciendo este contraste, entonces podemos entender fácilmente que los propósitos, digamos, hay un propósito para la creación invisible, eterna, y ese propósito es que Cristo habite allí por la eternidad, o sea, el hogar permanente del Hijo de Dios, y hay una creación visible, que es donde estamos nosotros metidos, donde está nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro soma está metido en la creación material. ¿Ya? Y esta creación es pasajera, es temporal, va a tener un fin. Y esta creación material tiene la finalidad de que el Hijo venga a habitarla temporalmente, ya que el Hijo venga a habitarla por un rato, digamos, o sea, no para siempre. Esta creación es temporal. Eso ya nos marca un camino, un sendero que ya nos desmarca un poco de la teología tradicional. ¿Ya? Fíjense, no sé si han escuchado ustedes esto, pero eh, generalmente se dice que Dios hizo el universo por su propia, digamos, por su soberanía, porque, no sé, generalmente no se dan razones del por qué lo hizo. Sin embargo, y se nos dice que Adán y Eva fueron pensados para estar en el huerto de Edén por la eternidad. ¿Ya? Eso claramente, esa posición tiene problemas graves, ¿ya? Tiene problemas teológicos por un lado, porque se nos dice aquí que la creación material es temporal, y tiene problemas científicos claramente también. O sea, ustedes saben que el Sol es una gran esfera de hidrógeno en combustión. El hidrógeno se está transformando en helio en, digamos, en una proporción muy, muy grande, y algún día ese combustible se va a agotar. O sea, el Sol no es para siempre, el Sol no es eterno. ¿Ya? Y el que el Sol esté quemando combustible no es producto del pecado de Adán. ¿Ya? Algunos le achacan al pecado de Adán todas las cosas perecibles de este mundo. O sea, prácticamente que por la culpa de Adán el fierro se oxida, las flores se marchitan y el sol se acaba. ¿Ya? Sin embargo, eso no es así. O sea, Dios creó el sol con una fecha de vencimiento. ¿Ya? Creó y calculó seguramente ahí la cantidad de hidrógeno que necesitaba, para que nos durara lo que tenía que durar, pero se va a acabar. O sea, la Tierra, el ser humano en la Tierra nunca fue diseñada para ser una permanente morada eterna. Tiene un límite, tiene un fin. Como les digo, eso no es producto del pecado de Adán. Eh, entonces, la intención de Dios nunca fue que Adán y Eva vivieran eternamente en el huerto de Edén. Algunos también confunden el Edén con el paraíso, ¿verdad? Y dicen, no, que tenían que habitar ahí en el paraíso por siempre, pero el Edén no es el paraíso, el Edén es un jardín ya ubicado geográficamente cerca del fértil creciente
ahí en el Oriente Medio, donde está designado, dicen, de ahí nacen 4 ríos, ¿verdad? Y de los que conocemos el Tigris y el Éufrates. Así que está ubicado estaba localizado geográficamente en un lugar, y es un jardín, ya un jardín físico, digamos. Y Adán y Eva no estaban puestos ahí para vivir eternamente, es un lugar temporal. Estaba ahí Adán y Eva creados, pensados para recibir al Hijo de Dios, para recibir a Cristo, quien era realmente el dueño y para quien se había hecho todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la relación de Cristo con la creación, vamos a ver tres posiciones principales. Ya las vamos a revisar acá. Acá tenemos esto. Cuando hablamos de la relación de Cristo con la creación, tenemos tres principales, digamos, posiciones que podemos adoptar. La primera es una posición antropocéntrica, que es poniendo al hombre en el centro. Generalmente la teología clásica asume esta posición, una posición antropocéntrica, que quiere decir que pone al ser humano en el centro de todo el quehacer de Dios. Y en esta posición antropocéntrica, la motivación de Cristo para venir al mundo es el pecado del hombre. O sea, según esta posición, ya la primera, que quizá es la más extendida, Jesús viene solo porque el hombre peca, ¿ya? Y si el hombre no hubiese pecado, Jesús no tiene por qué venir al mundo, no hubiera venido, y entonces, según esta visión, según esta posición, el universo no fue hecho, la creación visible no fue hecha para Cristo, sino que fue hecha para el hombre, ya fue hecha para nosotros, para el ser humano. Y como el hombre pecó y cayó en desgracia, entonces Jesús tiene que venir así como una medida de emergencia. ¿Ya? Esa es la posición antropocéntrica que está muy extendida, ¿no? Por lo general los creyentes lo entienden de esa manera, pero con los versos de Colosenses estamos tratando de desapegarnos de esa posición, ya de cambiar de una posición antropocéntrica a una posición cristocéntrica. Y una posición cristocéntrica nos dice que tanto creación espiritual como material fueron pensadas y diseñadas para que el Hijo habitara ahí, ya para que Cristo habitara y no otro. ¿Ya? O sea, nosotros somos producto o nosotros fuimos creados para que el Hijo viniera, fuimos los instrumentos para que viniera Jesús. Jesús es anterior a nosotros según la posición cristocéntrica. Y cuando nos vamos a la posición cristocéntrica, podemos también distinguir eh, dos posiciones distintas. La primera es una posición cristocéntrica determinista, eh, que va a agradar a todos los que tengan una soteriología calvinista, a todos los que, digamos, estén enseñados en lo que es la doble predestinación, que se le llama. Seguramente les va a acomodar esta posición, que es una posición donde se entiende que Dios creó todo para su Hijo. Sin embargo, la motivación para el Hijo de Dios de venir a este mundo es la propia soberanía de Dios. O sea, Dios determinó crear al hombre, Dios determinó que el hombre pecara, Dios determinó que su Hijo viniera a ser el Salvador. Ya en esta posición, Dios se convierte en un guionista, ya Él escribe el guión, y luego el desarrollo de la historia es el desarrollo de ese guión que ya está escrito con anterioridad, y que todas las cosas finalmente se van a desarrollar conforme a ese guión. Ya según esta posición determinista, todo ya está escrito, los que van a ser salvos sí o sí, los que van a ir al infierno van a ir al infierno sí o sí, y todo ya está escrito. O sea, estamos como viviendo en una película donde el guión ya se escribió, eh, y no hay nada más que hacer. O sea, si el guión nos favorece, estamos bien; si el guión no nos favorece, no estamos, no estamos bien. ¿Ya? Entonces, esa es
esa relación, digamos, la posición, esa posición determinista. ¿Ya? Tenemos, por otro lado, la posición cristocéntrica no determinista, o una posición que también entiende que el universo fue creado para el Hijo de Dios, pero donde no considera a Dios como alguien que ya escribió todo el guión, sino que hay libertad y que el ser humano tiene la capacidad de decidir sobre su propio destino. El ser humano tiene esa capacidad de decidir por sí mismo, ya lo que se conoce como un albedrío libre o una voluntad independiente. Sin embargo, cuando hablamos de esta posición cristocéntrica no determinista, esta posición tiene una complicación de base, ¿ya? Y esta complicación ya de base fundamental en esta posición es que ¿cuál es la motivación de Cristo para venir? O sea, ¿por qué Cristo viene? ¿Ya? Necesitamos un motivo de Cristo para venir a este mundo que no sea el pecado de Adán. Porque obviamente si decimos que el pecado de Adán no fue determinado ni predestinado por Dios, sino que fue una decisión libre del propio Adán de desobedecer o que tenía la capacidad de obedecer en el huerto, necesitamos otra motivación de Cristo para venir a este mundo. Y esa motivación la encontramos en Filipenses capítulo 1, donde se habla de la humildad del Hijo de Dios, donde se habla que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, en este seminario vamos a adoptar esta tercera posición, ¿ya? Y con esta vamos a avanzar, digamos. Como les dije al comenzar, respetamos todas las posiciones, ¿ya? Si alguno quiere mantenerse en la primera, está bien, ya no hay problema, como le digo, pero la idea es que haya pensado siquiera en las otras, ¿ya? Y haya reflexionado con respecto a todas las posiciones antes de, o por lo menos estudiarlas. Tenemos la posición cristocéntrica determinista, todo por la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Adán estaba predestinado a pecar, estábamos predestinados a ser pecadores y Cristo estaba predestinado a venir a salvarnos. Y la posición cristocéntrica no determinista, que nos habla que Cristo ya estaba pensado para venir a este mundo antes del pecado de Adán, y si Adán pecaba o no, era, digamos, irrelevante en cuanto al desarrollo de la voluntad de Dios. Si el hombre no pecaba, o sea, si Adán se mantenía obediente en el huerto, Cristo venía al huerto y él de todas maneras iba a abrirnos un lugar para el reino de los cielos. Y si Adán pecaba, como finalmente sucedió, entonces Cristo venía a cargar con el pecado de la humanidad y a salvarnos y a darnos esa entrada al cielo de igual manera. Ya en esta posición no determinista, la motivación de Cristo para venir es su propia humildad, el querer exaltar a Dios, el querer rebajarse él mismo para exaltar a su Padre, más o menos como lo vamos a ver acá. Acá. Este es más o menos una ordenación de los eventos precreación, ya lo que podríamos llamar Génesis 0, ya o antes, ya antes de lo que hay escrito en el libro de Génesis. Y para armar la historia nos basamos en 4 versículos, en estos 3 versículos que nos hablan de un tiempo anterior a la creación. Juan 1.1, ¿verdad? Que es el clásico, en el principio era el verbo, de que nos habla de la preexistencia de Cristo, de la preexistencia de Jesús, de que tenía en forma de Dios. Luego tenemos Hebreo 1.1, quien dice que Dios constituye a su Hijo heredero de todas las cosas. Y finalmente Filipenses 2, del 5 al 7, donde se nos habla que el Hijo, estando en una igualdad con Dios, ¿verdad? Ese texto nos dice
haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nos habla de un tiempo pasado, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, en el tiempo donde él era igual a Dios, donde no estaba la diferencia de la encarnación, eran iguales en naturaleza y en esencia, en ese momento el Hijo no consideró esa igualdad como algo a que sacar ventaja, sino que se despoja voluntariamente. Voluntariamente él quiere venir y humillarse, quiere hacerse pequeño, quiere despojarse. Y por este sentir, Dios crea el universo. ¿Ya? O sea, en este modelo que estamos nosotros construyendo, ya esta mañana, ya es un modelo cosmológico que nos va a quedar fijo en la mente. Génesis 1 tiene un propósito definido, que es satisfacer el deseo del Hijo de Dios que él tuvo antes de la creación. En ese sentido, nosotros, ¿ya? Los seres humanos, somos una respuesta al sentir humilde del Hijo de Dios. O sea, nosotros estamos aquí en la tierra porque Cristo tuvo la idea de morir, porque a Jesús se le ocurrió despojarse, hacerse pequeño, hacerse débil, tomar forma de siervo, ser hecho, dice, semejante a los hombres, aun cuando los hombres aún no estaban creados. ¿Ya? Es decir, como que el Hijo tuvo la idea de hacerse tan frágil, tan débil, de quedar en manos de su Padre para darle la gloria a su Padre, para decir el Padre es más grande que yo. Y en respuesta a ese sentir, a ese deseo, Dios crea todas las cosas. Y Dios, digamos, producto de ese sentir del Hijo, crea el universo y lo forma. Crea, digamos, esta creación material, ya de manera que tenemos un modelo cosmológico que más o menos tiene esta estructura. Ya, después de esta lámina vamos a parar un poco para consultas, ya, o para preguntas. Tenemos entonces que nuestro punto de partida no es la creación material, sino la creación espiritual, lo que el apóstol Pablo llama tercer cielo. Hay bastante evidencia de este cielo en las escrituras, ya lo veíamos en el texto de Colosenses que revisamos, que decía, hablaba de cielo en contraste con tierra, cielo y tierra. Este cielo se refiere al tercer cielo, un lugar que está más allá del universo, que está más allá digamos, de lo que podemos lograr ver, digamos, con los telescopios actuales. Aquí está el tercer cielo, de que hay algunos versos que nos dan testimonio de ese lugar. Se le llama la diestra de Dios, la diestra del poder de Dios, la diestra del trono de Dios, la diestra de la majestad en las alturas. Ya se habla de un trono, de dominio. La diestra quiere decir una posición de privilegio, una posición de honor, ya donde Dios, digamos, establece el trono para su hijo. Es el lugar donde podríamos decir Dios le da herencia al hijo de Dios para que él entrara finalmente aquí a este universo. Tenemos también el segundo cielo, que es la creación material. Ya el segundo cielo, la creación de este que llamamos segundo cielo, o que llamamos universo, o Hades, o tinieblas, o Seol, ¿ya? O prisiones eternas, le llama Judas, es la que está testificada en Génesis capítulo 1. O sea, cuando hablamos Génesis capítulo 1, Génesis 1 nos habla de la creación de este espacio, ¿ya? De la creación de ese lugar. Podemos ver Hebreos 1.1, ya haciendo alusión a luego el camino que toma el Hijo de Dios. Vamos a detenernos aquí un poco en este modelo, que va a ser el modelo cosmológico que vamos a trabajar
de aquí en adelante, cuando hablemos de angeología la próxima clase, o cuando hablemos de la creación del hombre, siempre vamos a estar pensando en este modelo como nuestro modelo cosmológico, que es, digamos, coincide ya con el modelo cosmológico de la ciencia actual. ¿Ya? Si nos vamos acá, vamos a ver, tenemos entonces que un segundo cielo, ya lo que llamamos Hades o Seol. Vamos a mirarlo aquí. Que es un lugar particular, ya es un lugar, lo dibujamos como un círculo, pero no tiene por qué ser así. Y si vamos avanzando en el relato de Génesis capítulo 1, ya Génesis capítulo 1 nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Génesis 1 nos muestra un universo primitivo, por decirlo así, antes de que todo se ordenara aquí adentro. Dice que estaba desordenado y vacío, en el sentido de que no había ninguna criatura viviente aquí adentro, estaba vacío de vida, estaba vacío de... Nadie habitaba este lugar, ya era un lugar sin ningún ser, digamos, que lo habitara, por eso está vacío y está desordenado, porque tampoco tiene la capacidad de que alguien habite dentro de ese lugar. Es un lugar de tinieblas, se nos dice las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, es decir, hay oscuridad, ya se nos habla de las tinieblas, ya. Tinieblas tiene que ver también en un sentido espiritual como la ausencia de luz o la ausencia de la gloria de Dios. Ya vamos a ver que después el apóstol Pablo toma la creación de la luz el primer día aquí adentro como un modelo de nuestra propia conversión, ya diciendo que Dios, que mandó, que ordenó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que hizo resplandecer a Jesucristo dentro de nuestro corazón igualmente. Y luego se dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, aquí, en todo este, digamos, alrededor, tenemos que el Espíritu de Dios se movía. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado con esa palabra, Espíritu de Dios, porque en el idioma hebreo es la traducción de la palabra ruaj. Y ruaj puede servir para designar muchas cosas. Ruaj se le llama a los ángeles y ruaj se le llama al espíritu. Por tanto, es muy probable que esa expresión que dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no esté hablando del Espíritu Santo como tal, o como lo entendemos hoy en día, y como es revelado en el Nuevo Testamento, como una persona de Dios, sino que se refiera a actividad de ángeles, que se refiera a ángeles que estaban acá rodeando esta creación material desde su inicio, antes que se ordenara todo aquí adentro. Este muro de ángeles, podríamos decir, ya estaba establecido. O sea, aquí hay un muro que le podemos llamar muro de ángeles, que ya estaba ahí, digamos, desde los días de la creación. ¿Ya? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este muro de ángeles, ¿por qué nos inclinamos a que sean ángeles? Porque este mismo muro se repite muchas veces en las distintas revelaciones en lo que va aconteciendo. Ya si ustedes se fijan, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto, eh,
hay una división entre Adán y Eva y el árbol de la vida. Ya no sé si ustedes se recuerdan, ya si dibujamos aquí a Adán y Eva, los dibujos son horribles, pero ustedes me perdonarán. Ahí están Adán y Eva expulsados del huerto del Edén, ¿ya? Y del árbol de la vida en particular. Aquí vamos a dibujar. Ese es el árbol de la vida que representa, digamos, una vida eterna para ellos, una vida indestructible. Eh, Acuérdense que Adán y Eva son expulsados por este árbol. ¿Ya? Adán y Eva no son expulsados porque Dios se enojó. Dios los expulsó para que no tomaran del árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida es la causa de por qué Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Y se recuerdan qué puso Dios entre medio de estos dos para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Puso una espada de fuego que se revolvía alrededor del árbol de la vida. O sea, puso un muro aquí que no pasaran estos muchachos para allá. Y la espada encendida hace alusión a actividad angelical. ¿Ya? O sea, hay un muro de ángeles entre el ser humano pecador y el árbol de la vida. ¿Ya? Eso lo vemos ahí. Luego, cuando se construye el modelo del tabernáculo, ¿ya se recuerdan ustedes el modelo del tabernáculo? Hay un lugar santo, ¿ya? Y un lugar santísimo. El lugar santísimo es donde Dios habita o donde Dios se da a conocer. Y el lugar santo es donde los sacerdotes ministran. Tenemos el lugar santo donde están los sacerdotes y se les permite ministrar dentro del tabernáculo, y está el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. ¿Se recuerdan qué hay entre el lugar santo y el lugar santísimo? Otra vez tenemos una cortina donde hay querubines bordados. O sea, se está dando testimonio que nuevamente entre los humanos que ministran en el lugar santo y la presencia de Dios hay un muro de ángeles. Hay ángeles que están mediando la relación entre los hombres y Dios. Y dentro del lugar santísimo, ¿ya? Dentro de este lugar está el arca del pacto, que contiene las tablas de piedra, la vara de Aarón que reverdeció, y contiene también un pocillo con maná. Y aquí, sobre esta arca, la tapa del arca es el propiciatorio. El propiciatorio es una tapa de oro puro, donde Dios se iba a manifestar a Moisés. Y aquí dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Es el asiento de misericordia, se le llamaba el propiciatorio. Esto es el arca, son distintos, y este es el propiciatorio. Y se supone que desde el propiciatorio Dios iba a hablar con Moisés, y otra vez acá hay querubines que están fabricados, y dice que los querubines con sus alas cubrían ya el propiciatorio, para darnos a conocer de que Moisés, que estaba de pie a este lado, y la presencia de Dios que estaba en este lugar, otra vez estaba dividida por un muro de ángeles. O sea, los ángeles siempre están entre el hombre y Dios en todas las figuras. Por eso esto coincide, digamos, con todas estas otras figuras, es consistente con lo otro, con la revelación que hay general en el Génesis, que nos dice que entre Dios, que está aquí en el tercer cielo, y el hombre, que va a estar formado acá dentro de las tinieblas, dentro del Hades, entonces hay un muro de ángeles que les separa. Entonces, ese es nuestro modelo. Aquí adentro está el Hades, y todo lo que los 6 días de la creación están dentro del Hades. La luz creada el primer día, la separación de las aguas en el día segundo, la aparición de vegetación el día tercero,
En el día tercero también retroceden las aguas y aparece lo seco. Los astros en el día cuarto. La creación de los animales el día quinto, de los animales del agua y del aire, y la formación del hombre y los animales de la tierra el día sexto. Todo eso ocurre dentro del Hades, dentro de este Seol, dentro de ese lugar. No sé si avanzando un poco, ya quiero que esto mismo que estamos viendo acá del Hades y que lo tenemos más o menos ahí, ya primer y segundo cielo, ahora incluyamos en este modelo el camino del Hijo del Hombre, ¿ya? Incluyamos la venida de Jesús ahí en este modelo. Jesús viene desde Dios, viene desde el seno del Padre. ¿Ya? El seno del Padre, Juan 1.18, es el que nos da digamos, el testimonio, hablando de una unidad con Dios, ya de una unidad perfecta que el hombre tiene con Dios, que viene desde Dios, o sea, viene siendo uno con Dios, viene por medio del universo, entra el universo, está 33 años aquí y luego es sepultado, al tercer día resucita y va a tomar su lugar definitivo al trono de Dios, al tercer cielo. Ya este verso, Hebreos 1, 2 y 3, nos relata ese camino, ya diciendo que Dios constituyó al Hijo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese verso de Hebreos 1, verso 2 y 3, lo podemos poner sobre el dibujo que habíamos hecho antes y nos queda algo así, ya entendiendo que Dios dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ya lo entendemos acá antes de la eternidad y antes de la creación. Dice luego el verso siguiente, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, eso lo hizo en el segundo cielo, es lo que el Hijo va y realiza la acción de la salvación aquí en el universo material, finalmente asciende y dice, y se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, ya finalizando su recorrido. Comienza un recorrido con Dios, entra acá por este universo, digamos, que es donde estamos nosotros actualmente, y finalmente asciende hasta su posición final en el reino del cielo. Aquí le puse el vestíbulo porque hay un anuncio ahí en Ezequiel 44:3, donde Ezequiel tiene una visión del templo, está mirando el templo y habla de un vestíbulo. Ya dice, por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Ya si entendemos que el templo es una figura del universo, es una figura cosmológica, el vestíbulo vendría siendo este segundo cielo, vendría siendo la antesala de esta entrada de Cristo a su trono, a su reino. Jesús entra en su trono, pero a través del universo. ¿Ya? Pasa a través de nosotros hacia su lugar definitivo. Ya en ese sentido, ese sería el recorrido del Hijo del Hombre. Jesús viene desde su unión íntima con Dios al vientre de una mujer. Él vive 33 años en este mundo, cumple su misión de anunciarnos quién es Dios, y luego de eso va y toma su trono en el tercer cielo, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas, tomando ese lugar de privilegio ahí arriba. Entonces, teniendo en claro más o menos este modelo y definiendo el camino del Hijo del Hombre, ya tenemos una estructura básica, ya que nos va a servir para entender lo que viene, ya para entender lo demás, ya para entender todo aquello con lo que vamos a continuar. A esto le llamamos, o esto establece el primer pilar de la voluntad de Dios. El seminario se llama el cuadro de la voluntad de Dios,
Y el cuadro de la voluntad de Dios está establecido en 3 pilares. ¿Ya? Este primer pilar es la herencia del Hijo, o sea, Dios desea dar una herencia a su Hijo. Si hablamos cuál es la voluntad de Dios o qué es lo que Dios desea, en primer lugar Dios desea darle una herencia a su Hijo. O sea, quiere que su Hijo se siente aquí en este trono. ¿Ya? Entonces, el Hijo podría haber pasado directamente al trono. De aquí, desde el seno del Padre, podría haber inmediatamente tomado el trono, ya, de una. Pero el Hijo tiene un sentir humilde, Él quiere despojarse de su gloria, Él quiere vaciarse ya a sí mismo, quiere, digamos, ser menor, ser débil, experimentar la muerte, y por eso Dios hace la creación, hace el universo, nos crea a nosotros los seres humanos en debilidad para que Cristo venga y tome este lugar. Me gustaría ir rápidamente a mirar ese verso de Filipenses, ya para que veamos un detalle, ya un solo detalle ahí, a Filipenses 2, del 5 al 11. Ya no sé si ustedes lo tienen ahí físicamente lo tienen físicamente ahí en la Biblia, Filipenses 2 del 5 al 11. Fíjense ahí un detalle, hay cosas que el Hijo hace por su propia voluntad, ¿ya? Y hay otras cosas eh, que digamos que le son dadas como misión a, a Jesús. Tenemos Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos a compartir en la pantalla para que lo revisemos. Acá estamos. Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, este sentir estaba en él. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, es de su voluntad. ¿Ya? Cuando él decide despojarse, él quiere despojarse, es su voluntad. Tomar forma de siervo, ser semejante a los hombres, es su voluntad. Fíjense que aquí dice que el Hijo quiere ser semejante a los hombres antes que los hombres hayan sido creados. O sea, Dios, el Hijo, tiene la idea de ser un ser débil y Dios crea al ser humano para satisfacer su deseo. O sea, nosotros somos el reflejo de lo que el Hijo quiso ser, ¿ya? O sea, nosotros nos miramos, de repente nos miramos bien a huevo nosotros, ¿verdad? Nos miramos al espejo, nos encontramos feos y todo el asunto, ¿verdad? Sin embargo, nuestra estructura física, ¿ya? Es lo que el Hijo deseó ser para estar en debilidad, para estar y experimentar una fragilidad y despojarse de su gloria, para que Dios tenga la preeminencia. Por eso dice, se despojó a sí mismo, voluntario, tomar forma de siervo es voluntario y ser hecho semejante a los hombres es voluntario. O sea, aquí claramente dice que es lo que el Hijo quiso. Luego el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, o sea, ya, habiéndose satisfecho su deseo, Dios cumplió el deseo del Hijo creando, haciendo toda la creación material, creando a estos seres llamados humanos el día sexto de la creación y poniendo ahí a Adán y Eva en el huerto, estando Cristo en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. De aquí esta palabra es importante de considerar, porque cuando uno es obediente ya deja de ser voluntario. ¿Ya? O sea, no sé cuántos tienen hijos aquí, ¿verdad? Pero no sé, si su hijo quiere jugar en el celular, por ejemplo, quiere jugar y ese es su deseo, y ustedes le dan una orden y le dice, hijo, juega en el celular, y él lo hace, uno no dice que el niño es obediente. O sea, cuando hablamos de obediencia, es cuando alguien toma la voluntad de otro por encima de la suya propia. Ya cuando hablamos de obediencia es el cumplimiento de una misión que no estaba en primer lugar en mis planes.
Ya uno dice que el hijo es obediente cuando, por ejemplo, hace la tarea, pero no quería hacer la tarea. Y ahí uno dice, no, el niño obedeció. Ya siempre la obediencia tiene ese conflicto, es un conflicto de voluntades. Cuando el niño es capaz de poner la voluntad del papá sobre la suya propia y hace la tarea aún no queriendo hacerla, uno dice, hoy el niño obedeció, fue obediente. Por tanto, Cristo asume también obediencia. Eso quiere decir que recibe una misión que no estaba dentro de sus planes primordiales, por decirlo así. Lo que el hijo quería era hacerse débil para experimentar la muerte. Sin embargo, Dios le suma cierta misión a esa venida que quizá, no sé, por decirlo así, es una forma de decirlo solamente, quizá el hijo no se la esperaba, por decirlo de alguna manera. Dios le dio la misión de salvar al hombre. Es decir, que si el hombre pecaba, él iba a tener que pagarlo. Y eso lo hace el hijo en obediencia a su padre. O sea que el que decide en primer lugar salvarnos es el padre. Y el padre le encomienda al hijo la salvación. Y el hijo accede voluntariamente y él por obediencia va y nos salva. Este conflicto de voluntad se ve claramente en el Getsemaní. Ya no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús ora en el Getsemaní y dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ahí claramente hay un conflicto de voluntades bien potente. Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, hay elementos voluntarios en la venida de Cristo que están claramente aquí definidos. Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres, eso es de su voluntad. Y hay elementos, por decirlo así, no voluntarios en su venida que Cristo asume por obediencia a un mandato de su Padre, que es rescatarnos y sufrir nuestra propia muerte en la cruz, que es juzgar al diablo, o sea, enfrentarse con él y juzgarlo. Eso también lo vamos a ver más adelante. Todos esos son elementos no voluntarios, ya por decirlo de una forma. Ya no es que el hijo no haya querido hacerlo, sino que fue comisionado, fue un mandamiento. Por eso Jesús dice, tengo potestad de entregar mi vida y volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, es un mandamiento. Por eso aquí dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz fue en obediencia. ¿Ya? Y producto de esta obediencia, dice entonces, Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ya? Solo como un detalle para revisar ahí el texto de Filipenses. Entonces, estamos en este modelo. Ya aquí establecemos este primer pilar el día de hoy de la voluntad de Dios. ¿Ya? Este primer pilar, la herencia del Hijo. Ya lo último que nos queda ver entonces, muchachos, para ir avanzando rápido, es esto. La creación de las tinieblas, la creación en las tinieblas, así le vamos a llamar. Génesis 1 es la creación en las tinieblas, la creación dentro del Hades. Ya, yo quiero que revisemos bien acá, ya, porque debemos concordar que Génesis 1 no es un libro científico. Ya no sé si están de acuerdo conmigo, o sea, no está expresado en un lenguaje científico actual, ya como algunos esperarían. Ya, el drama de muchos creyentes, de muchos cristianos, es que esperan que el Génesis 1 sea como un tratado cosmológico, ya sea como un texto científico que muestre la creación. Entonces lo echan a competir Génesis 1 con la ciencia actual. O sea, es una locura pensar eso. ¿Ya? Si Génesis fuera un texto científico, tendríamos un tratado de por lo menos unas 2000 páginas solo de cómo fueron creados los cielos. ¿Ya? Y Génesis en un capítulo nos intenta explicar cómo se hizo los cielos y la tierra. Por tanto, Génesis 1 no tiene un carácter científico ni una intención de darnos a conocer científicamente la creación. ¿Ya? El Génesis 1 es mucho más teológico que científico.
¿ya? Es mucho más para explicarle a un niño que para convencer a un hombre de ciencia. Ya Génesis 1 no trata de defender la creación. ¿Ya? Entonces, nosotros muchas veces equivocamos intentando usar Génesis 1 para defender la creación de un punto de vista científico, cuando el propósito de Génesis 1 no es ese. Génesis 1 intenta explicar a un pequeño cómo fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo se le explica a Moisés, que no entiende de galaxias, que no entiende de ni siquiera de estrellas, que para él hay sol, luna y unos puntos arriba que no sabe lo que son? ¿Cómo se le explica a él la creación de todas las cosas? ¿Cómo se le explica a él que no tiene conciencia y no tiene ningún adelanto de los que tenemos ahora? Nosotros hoy hablamos en términos científicos, pero en ese tiempo, nada. Por tanto, ¿cómo se le explica a esa generación la creación del universo? Génesis 1 es una muestra fantástica, una muestra gloriosa. Y miremos estos 6 días, ya considerémoslo aquí. Fíjense que dice el día 1, 2 y 3 se coinciden con los días 4, 5 y 6. Es como que en el primer día se crea la forma para después rellenarla. El primer día se crea la luz y en el día cuarto los astros que producen esa luz. El día 2 se crea una expansión en medio de las aguas que separa las aguas de las aguas. Ojo que esta expansión muchos la interpretan como, porque se dice que hay una expansión que separa aguas de arriba de aguas de abajo, ¿ya? Una gran expansión, ¿ya? Y algunos piensan que el agua de arriba solo quedó en nuestra atmósfera y que luego esa agua fue la que cayó para el diluvio, ¿ya? Algunos tienen esto en mente, ya entienden esta separación de las aguas solo localmente, ¿ya? O sea, como que las aguas de arriba quedaron en la atmósfera y luego cayeron para el diluvio. Sin embargo, esta expansión es mucho más grande, porque después cuando Dios crea los astros, si ustedes leen ahí en el capítulo 1 de Génesis, los astros fueron puestos en la expansión de los cielos, incluido sol, luna, estrellas. Por lo tanto, nosotros entendemos galaxias, constelaciones, todo, las estrellas, todo lo que nosotros vemos hacia el cielo, en el cielo nocturno, digamos, fue puesto en la expansión. Por lo tanto, esa expansión del segundo día abarca todo el universo completamente. Ya es la formación del universo, la expansión de las aguas. Y luego en esa expansión se ponen los astros. El segundo día, ¿verdad? Se crea esta expansión, por lo tanto se crea el cielo y el agua, y en el día quinto se crean los animales del agua y del cielo. El día 3 tenemos la formación de la tierra seca y la vegetación, y el día 6 los animales que habitan en esa tierra. Es como que están relacionados el 1 con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6, como avanzando de esta manera, digamos, para mostrarnos la creación ordenada de Dios. Quiero contrastar esto con la evidencia científica que tenemos hasta ahora, ¿ya? ¿Cuál es la cosmología actual? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Y aquí yo quiero más o menos tratar de traspasarles mi entusiasmo con respecto a esto, porque estamos en la mejor época para hablar de la Biblia. Estamos en la mejor época para hablar de la creación del Génesis. Nosotros no somos enemigos de la ciencia. Ya nosotros no estamos enfrentados con los científicos como enemigos a muerte. Ya si aún lo consideramos así, no vamos a ganar nunca a alguien que haya estudiado ciencia. Ya tenemos que entender que no son nuestros enemigos, que ellos están descubriendo lo que la Biblia ya dijo, ya, o que de alguna manera está plasmado en la Escritura. No caigamos nuevamente en el error de la iglesia con Galileo, ¿ya? Y eso es una lección histórica profunda. Recuerden que Galileo, haciendo sus experimentos, él entendió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Ya en ese tiempo había un modelo heliocéntrico. Ya vamos a ver ya más o menos cómo se fue formando
rápidamente la cosmología actual. Y fíjense, partimos aquí en el siglo, perdón, se me fue para atrás esto, aquí. Partimos en el siglo IV antes de Cristo, ya aquí ya el modelo geocéntrico, ¿verdad?, de Ptolomeo también, con las órbitas circulares, la Tierra al medio y órbitas circulares. El siglo XVII ya es donde se establece el modelo heliocéntrico, digamos, con el Sol en el centro. Copérnico, Kepler, que descubre que las órbitas no son circulares sino elípticas, todos ellos tuvieron grandes enfrentamientos con la Iglesia siendo creyentes. ¿Ya? Ellos eran creyentes, creían en Dios, sin embargo la Iglesia se les fue encima. A Galileo se le fue encima porque Galileo decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, y según en ese tiempo habían versículos que decían que la Tierra estaba fija y que no se movía. O sea, ustedes también pónganse en el lugar de los creyentes de esa época. ¿Ya? Ellos leían los salmos donde decía que se estableció el fundamento de la Tierra. Entonces ellos decían, no, pues la Tierra tiene fundamento, y eso quiere decir que la Tierra no puede moverse, que está fija, está quieta, y claramente es el Sol el que se mueve a nuestro alrededor. Eso dice la Biblia, decían ellos, fíjense, eso dice la Biblia. O sea, ellos en ese tiempo, los creyentes de ese tiempo, decían que la Biblia decía que la Tierra no se movía. ¿Verdad? Eso es una lección histórica, que nosotros muchas veces decimos que la Biblia dice cuando la Biblia no dice, porque la Biblia en ningún lugar dice que la Tierra no se mueve. ¿Ya? Dice que la Tierra tiene fundamentos, pero eso lo entendemos hoy día sin mayor problema. Por tanto, fíjense que cuando Galileo dijo no, la Tierra se mueve alrededor del Sol, los creyentes dijeron no, esto es herejía, esto va en contra de lo que la Biblia está diciendo, cuando la verdad no era así. Hoy día todos creemos en la Biblia y todos creemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Eso espero. ¿Ya? No sé si hay algún terraplanista entre nosotros, ¿ya? Que todavía mantenga la idea y la percepción antigua, ¿ya? Pero nosotros creemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol y no nos hacemos problemas con los textos que dicen que la Tierra tiene un fundamento sólido, y no, para nada, ¿verdad? Lo entendemos claramente. Así que no estamos en contra de la ciencia, eso es lo que vamos a revisar. Isaac Newton en 1685 establece la ley de la gravitación universal, y hasta ese momento se pensaba que la ciencia había llegado a un clímax, que todo estaba dicho, que ya no iban a haber más avances científicos, que todo estaba cerrado. Incluso se dice que cuando no sé, grandes personalidades como Schrödinger, por ejemplo, se propusieron estudiar física, les dijeron, oye, ¿para qué vaya a estudiar eso si ya está todo dicho? Si ya no hay nada más que descubrir. Ya en el siglo XIX se pensaba que la física había llegado a un techo y que ya no se iba a descubrir nada más. Sin embargo, no contaban con una revolución que se produce en el siglo XX con respecto a la física y la cosmología. Es una revolución que nos ayuda mucho. O sea, fíjense, antes del siglo XX, en el siglo XIX, ya estamos hablando de 1800, todos creían que el universo era infinito y que el universo nunca había tenido un inicio, nunca había comenzado. ¿Ya? ¿En qué posición nos deja eso? O sea, imagínense que ustedes viven ese tiempo, ¿ya? Y la ciencia actual cree que el universo nunca tuvo un inicio, que siempre ha estado igual, permanente. Eso era claramente contra la Biblia, contra la idea de una creación. Ya no, digamos, los creyentes estaban obligados a pelear con los científicos. Sin embargo, en el siglo XX nos trajo buenas nuevas, nos trajo muy buenas noticias, y como les digo, hoy en día es el mejor tiempo para hablar de la creación, o lo que se conoce como el diseño inteligente. ¿Por qué? Porque la ciencia nos avala. ¿Ya? La ciencia juega a nuestro favor hoy en día,
de una manera espectacular. En el 1916, Einstein revoluciona completamente la física con la relatividad general primero y con la relatividad especial después. Y él propone un modelo estático y homogéneo de la creación, aunque de sus ecuaciones, de las ecuaciones de Einstein, se entendía que el universo estaba en expansión. El mismo Einstein lo negó. ¿Ya? Y cuando le dijeron, oye Einstein, pero si nosotros, mira, tomamos tus ecuaciones y las desarrollamos, nos dice que el universo se expande. Y Einstein dijo, no, tiene que haber algún error en las ecuaciones. No puede ser que el universo se esté expandiendo. Y ahí viene la famosa, que se le conoce como el mayor error de Einstein, algunos lo dicen así, que él dijo que había algún tipo de fuerza que actuaba a gran distancia, que dejaba el universo fijo, pero que no era posible que el universo se expandiera. Más adelante, con las observaciones de Hubble, Edwin Hubble en 1929, este es un año extraordinario. 1929 es el año donde Edwin Hubble, con un telescopio, se da cuenta de que las galaxias a nuestro alrededor tienen un corrimiento al rojo. Es decir, las galaxias a nuestro alrededor, por un efecto, el efecto Doppler, se van alejando de nosotros. Y él dice, ¿saben qué? Todas las galaxias a nuestro alrededor se alejan de nosotros. Y mientras más lejos están las galaxias, más rápido se alejan de nosotros. O sea, es decir, es como si nosotros estamos al medio y todas las galaxias ¡pum!, están huyendo de nuestro centro. Y eso es extraordinario. O sea, esa observación le dio la razón a las ecuaciones de Einstein y hoy día todos creen, el mundo científico, que el universo está en expansión. La ley de Hubble dice que mientras más lejos la galaxia, más rápido se aleja de nosotros. O sea, el modelo cosmológico actual ya nos dice que si lo vemos aquí, el modelo cosmológico actual dice que nosotros estamos aquí al medio, nuestra galaxia, estoy diciendo, Vía Láctea, Milky Way, y que todas las demás galaxias están huyendo de nosotros. Eso nos dice la ley de Hubble. Todas las demás galaxias están saliendo a nuestro alrededor, están saliendo de nosotros. Lógicamente, entonces los científicos dijeron el universo tenía que haber sido más pequeño antes, y antes más pequeño, y antes más pequeño, y extrapolando eso infinitamente hacia el pasado, entonces dijeron nació de una singularidad a la cual llamaron Big Bang, ¿ya? Como gran explosión. Sin embargo, la Biblia nos habla no de una gran explosión, sino de una gran expansión. ¿Ya? El resultado de esta expansión es la expansión del día segundo. Lo que nosotros vemos y lo que la ley de Hubble descubrió fue la expansión del día segundo. El día segundo hay una expansión que separó las aguas, que puso aguas en los límites del universo y las aguas del centro, que eran la Tierra, y generó una expansión grande que generó todo el espacio, y esta expansión es la que vieron, en la que vio finalmente, de la que fue testigo Edwin Hubble. Así que estamos en una posición privilegiada para entender, digamos, el modelo cosmológico actual, así como se entiende. ¿Ya? Ahora los científicos tratan de hacer el quite a esto, ya completamente. O sea, y en el libro, por eso le puse ahí en el libro La historia del tiempo, Stephen Hawking, él dice, o sea, parece por las observaciones de que estamos al centro del universo. Eso da cuenta, pero ellos le dan una explicación adicional. Ellos dicen, resulta que si lo viéramos de cualquier otro lado del universo, veríamos lo mismo. Es decir, hay un modelo inflacionario, es como si infláramos un globo, ¿ya? Y nosotros si dibujáramos la galaxia sobre la superficie del globo y inflamos el globo. Ahí todo se va a separar de todo, digamos,
El problema es que ese modelo es una representación en 2 dimensiones y el globo se expande en 3. O sea que para que eso sea verdad, digamos, necesitamos una dimensión adicional que no estamos considerando y que no se ha descubierto, una dimensión espacial adicional en la cual el universo esté expandiéndose. Y eso no se ha descubierto todavía. O sea, lo que dice ahí Stephen Hawking, dice, creemos en ella por razones de modestia. Dice simplemente pero por las observaciones en sí, realmente nos dicen que tenemos un lugar privilegiado en el universo, es decir, que estamos al centro y que todo arranca de nosotros, que todo, que todo sale, ¿verdad?, de nosotros y se expande de esa manera. ¿Mm? Lo último que quiero comentar es con respecto a los 6 días de la creación. Ya hay quienes todavía defienden 6 días literales y una tierra joven. Ya generalmente cuando buscamos textos cristianos más antiguos, todos van a defender una tierra joven, van a defender que los 6 días, digamos, de 24 horas, pero actualmente créanme que es complicado defender eso. ¿Ya? Si alguno pelea con eso todavía, lea el libro de Lennox que les dejé ahí en el Drive. ¿Ya? El libro de Lennox hace una muy clara exposición y él dice, como científico y como creyente, él dice, estamos en la misma posición que los creyentes con Copérnico. Ya todas las pruebas o las pruebas fehacientes, digamos, ya lejos, no las especulativas, nos indican que la Tierra es antigua, que la Tierra tiene varios millones de años, que el universo efectivamente tiene 13.800 millones de años. ¿Y qué vamos a hacer? Dice él. ¿Vamos a insistir en días de 24 horas y a decir que la Biblia lo dice? ¿O vamos a entender, digamos, los 6 días de la creación como un proceso, como un proceso largo en la historia? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Y bueno, ahí está, digamos, en cada uno entenderlo. Lo que a mí me llama la atención es que la creación en Génesis es la única que podemos poner en paralelo con, con el modelo científico y no tener grandes conflictos. ¿Ya? Y eso es lo que deberíamos rescatar. Si ustedes se van a cualquier relato de la creación, relatos antiguos, más o menos de la época del Génesis, todos hablan de que el universo fue el vómito de algún dios, de que fue el producto de la lucha de algún dios con otro, de que se pelearon 2 dioses y dioses muy humanos, ¿verdad? Con características muy humanas que pelearon entre sí y que, no sé, y de ahí nació el universo, que el universo se está sobre la espalda de un ser semidios o que está sobre una tortuga. Son puros elementos, digamos, que hablan de esa manera, que entienden la cosmología de esa manera. Sin embargo, la Biblia es el único relato antiguo que podemos poner en paralelo con las actuales visiones del universo y que no tienen conflicto, ¿ya? Y que incluso podemos hacer digamos, una sinopsis de los días con respecto a cómo se cree la ciencia que se fue construyendo todo. Ya esta sinopsis eh, se las dejo acá para si alguno tiene curiosidad ahí de revisarla. Vamos a mirarla un poco. Allí está en más o menos los tiempos, una línea de tiempo arriba, ¿ya? Y aquí de un color más oscuro, lo que la ciencia actual nos dice. El modelo cosmológico actual, según la ciencia, dice que hubo un inicio del universo, ya hace 3.700 millones de años, 3.800, ahí hay variación entre científico y científico, pero es más o menos donde fue el comienzo, el Big Bang, que para nosotros, como les digo, reemplazamos la gran explosión por una gran expansión que nos da testimonio
el día segundo de la creación, tenemos el nacimiento del sistema solar hace 4.000 millones de años, el inicio de la vida en 3.700, los océanos y la Tierra hace 4.000. Tenemos hace 540 millones de años lo que se llama la explosión del Cámbrico, ya que es una aparición de fósiles extremadamente abundante en un corto periodo de tiempo. Ya, eso también nos debe llamar mucho la atención. O sea, como que en un momento, en un muy corto periodo de tiempo, hubo una explosión de vida sobre la Tierra. A esa explosión se le llama, o se conoce como la explosión del Cámbrico. ¿Ya? Es como ustedes saben, los científicos van por capas descubriendo los sedimentos, los fósiles en los sedimentarios, y en el Cámbrico, hace aproximadamente 540 millones de años, hubo una explosión de vida sobre la Tierra. Se cree que los animales emergen desde el agua hace 400 millones de años. Hay toda una época de la época de los dinosaurios, que le llamamos la era donde los reptiles eran los que dominaban la Tierra. Y finalmente aparecen los hombres. Fíjense, en toda la escala, si nosotros hacemos la escala de lo que la ciencia cree, el hombre aparece en último lugar. Y según la Biblia, el hombre aparece también en último lugar. ¿Ya? Esto no es coincidencia. ¿Ya? Esto nos está hablando de que hay una correlación, de que se relaciona una cosa con la otra. Ya hay en el libro que les dejé, que se llama El Observador, ya que les dejé ahí también en el Drive, en la carpeta de Drive, hay una interpretación muy interesante de los 6 días del Génesis, y lo que nos dice básicamente el autor de Watcher, del Observador, perdón, tengo puesta la pizarra ahí, lo que nos dice el autor de ese libro es que muy probablemente el Génesis sea una visión semejante a la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis. De ese modo la Biblia comenzaría con una visión y se terminaría con otra visión, una visión del pasado versus una visión del futuro. Y esta visión probablemente está desde el punto de vista de alguien sobre la tierra. O sea, alguien que está parado sobre la superficie de la tierra, está mirando y él escribe lo que observa. No sabemos si la visión la tuvo el propio Moisés, que escribe el Génesis, o la tuvo otro que le muestra a Moisés y que Moisés escribe en el Génesis. Eso no lo sabemos. Personalmente creo que Moisés escribe el Génesis. ¿Ya? Ahí también hay divergencias, pero yo creo que Moisés lo escribió. No sabemos si él mismo tuvo la visión u otro, pero si es una visión, esto coincide espectacularmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay no sé, la Biblia nos dice que, que la vida vegetal, ya las plantas aparecen el día tercero y que los astros aparecen el día cuarto. ¿Ya? Los que defienden la posición día-era, hay una posición que se llama día-era donde dicen que cada día es una era geológica, tienen ese gran problema de que no puede haber aparecido la vegetación antes que el sol. Sin embargo, cuando entendemos que, o sea, si entendemos cómo lo propone ahí en el Observador, el autor, que es una visión desde la Tierra, entonces es claramente entendible que antes de que se despejara la Tierra, aparece la vegetación. O sea, hay un periodo donde la vegetación surge en la Tierra, donde se llena la Tierra de vegetación antes que el cielo se despeje y antes que el observador pueda ver los astros. Por eso el observador ve los astros después de ver la Tierra. Ve el sol, digamos, lo ve después de la vegetación en el día cuarto. Por eso aquí le puse día 1 vendría siendo la formación del espectro electromagnético, de la radiación como la luz visible. El día 2 tendríamos la gran expansión, que fue observada por Hubble en el 1920. El día 3 tendríamos
un periodo cuando la Tierra se enfría, nace el océano en la Tierra y la vida vegetal. La vida vegetal, según la ciencia, es la primera en nacer y según la Biblia también. El día cuarto el cielo se despeja y aparecen los astros a los ojos del observador. El día quinto aparecen los animales del mar y del aire, según el relato bíblico, de la misma manera que aquí en la explosión cámbrica y cuando los animales emergen del agua. Y el día sexto aparecen los animales de la tierra y el hombre. O sea, hay una correlación entre lo que la ciencia cree y lo que la Biblia está relatando en el Génesis. ¿Ya? Los hombres aparecen en la tierra, ya eso lo vamos a dejar para una lección posterior, donde vamos a ver la formación propiamente del hombre como tal en el mundo, la relación de los primeros homínidos, quién es el hombre en realidad, ya como Homo sapiens, ya en la Tierra, que también el Homo sapiens nace sin saber cómo, conquista a todos los demás, y eso también lo vamos a revisar cuando veamos acerca del hombre.